Para los que no me conocen, mi nombre es Oriana Rodríguez, soy una de sus preparadoras y bueno, hoy vamos a hablar acerca del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el contenido de la prepa va a ser una pequeña introducción y conceptos básicos que debemos manejar para poder entender este tema. Posteriormente vamos a hablar acerca de la estructura de las moléculas de MHC clase 1 y clase 2. Y por último, la organización genética y cómo es el patrón de herencia de estas moléculas. Posterior a eso, vamos a hablar acerca de las vías de procesamiento de antígeno que le corresponde a mi compañero Yeriel. Entonces, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es un sistema genético que se puso en evidencia en la década de los 30 y los 40 del siglo pasado debido a unos experimentos que se realizaron en ratones para realizar trasplantes. Entonces, estos son o comprenden unas glicoproteínas unidas a la membrana de las células que van a funcionar como moléculas presentadoras de antígeno especializadas. Es decir, son unas estructuras que vamos a encontrar en la superficie celular y que nos van a permitir unir antígenos a ellas para poder presentarlos a los linfocitos T y empezar la respuesta de inmunidad adaptativa. Entonces, poseen surcos que van a formar complejos estables con los ligandos peptídicos. Esos ligandos peptídicos corresponden a los antígenos procesados y van a ser desplegados sobre la superficie celular para reconocimiento por células T por medio de unión al receptor de célula T o TCR. Entonces, vamos a tener la célula que va a presentar el antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad y este se va a unir al receptor TCR que está presente en los linfocitos T. Entonces, en los experimentos que se realizaron se dieron cuenta que cuando trataban de transferir un injerto de piel de un ratón a otro ratón, este era rechazado y destruido a los 10 días, debido a una respuesta inmunológica que se producía contra este. Entonces ellos empezaron a investigar por qué se daba esta respuesta y se dieron cuenta de que era que en la superficie de estas células se presentaban una especie de antígenos que eran rechazados por el sistema inmunológico del ratoncito al que le hacían el trasplante o el tejido injertado. Entonces ellos empezaron a realizar experimentos, posteriormente uno de los últimos investigadores logró hacer cepas singénicas, es decir, que tenían un genoma idéntico y se dieron cuenta de que cuando transferían el injerto en estas cepas de ratones singénicas, el injerto no era rechazado. Entonces en la superficie de estas células debían haber alguna especie de molécula que era la que permitía que se desencadenara esta respuesta inmunológica o no se desencadenara, como era en el caso de las cepas singénicas. Algunos conceptos básicos de genética que tenemos que tener en cuenta para poder entender son qué son los cromosomas homólogos, qué son los locus, los alelos y los haloantígenos. Entonces, en los organismos diploides, como es el caso de los ratoncitos de los experimentos que hablamos y de los seres humanos, el contenido genético va a estar en el núcleo celular. Este a su vez se va a ordenar en cromosomas, que van a ser 23 pares de cromosomas, y la mitad va a ser heredado de la madre y la mitad va a ser heredado del padre. Entonces, los cromosomas homólogos son este par de cromosomas que van a contener unos espacios que van a albergar estos genes. Entonces vamos a tener uno del padre, que en este caso está representado por el azul, y uno de la madre, que está representado por el verde. Entonces, ese dibujito amarillo que se encuentra encima del cromosoma, no sé si se ve cuando señalo, va a corresponder a un gen. Y el espacio que ocupa ese gen en ese brazo del cromosoma va a ser su locus. Es decir, va a ser esa ubicación, ese espacio que ocupa el gen en el cromosoma. Los alelos, por otra parte, van a ser las expresiones alternativas de ese gen. Es decir, vamos a tener un alelo que proviene del cromosoma del padre y un alelo que proviene del cromosoma de la madre. Como sabemos, la expresión de los genes va a estar determinada por si son dominantes, recesivos. En el caso de los dominantes se expresa el gen dominante y el recesivo, bueno, dependiendo. Entonces, en este caso, ellos no son ni dominantes ni recesivos, sino que son codominantes. Es decir, los alelos que corresponden a o que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad
se van a expresar ambos, tanto el de la madre como el del padre. Son codominantes. Los aleontígenos, entonces, van a ser el producto de la codificación de estos genes. Con respecto a la estructura molecular de los complejos de histocompatibilidad, vamos a tener que tenemos tres clases, pero bueno, nos vamos a enfocar en la molécula clase 1 y en la molécula clase 2. En el caso de la molécula clase 1 vamos a tener dos cadenas, una alfa que se va a encontrar insertada en la membrana celular, va a poseer un segmento transmembrano y una cola citoplasmática, y tres subunidades que van a ser alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y vamos a tener la cadena de beta 2 microglobulina que se va a encontrar unida de forma no covalente a la subunidad alfa 3, y esta tiene la particularidad de que no se encuentra insertada en la membrana. La cadena alfa va a estar codificada por los genes que codifican el complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, pero la cadena beta 2 microglobulina no va a estar codificada por en este mismo cromosoma, sino que se encuentra aparte. Y esta beta 2 microglobulina va a ser constante en todas las moléculas clase 1 de los seres humanos. Es decir, todos tenemos la misma molécula beta 2 microglobulina. Ahora, ¿dónde se va a encontrar la variabilidad? Recording in progress. Principalmente en las subunidades alfa 1 y alfa 2. La alfa 3, a pesar de que, bueno, sí puede variar, suele ser bastante constante entre los seres humanos. La alfa 1 y la alfa 2 van a ser las que van a poseer el surco de unión a péptido. Y van a corresponder a los dominios distales de la membrana, como podemos ver en el dibujo que corresponde a la primera figura. Estas moléculas van a estar cerradas hacia sus extremos, entonces van a poder unir péptidos o antígenos de menor tamaño. Como vamos a ver posteriormente, es importante que se aprendan las diferencias entre la estructura molecular del MHC clase 1 y el MHC clase 2. Luego tenemos la molécula clase 2, y esta también posee dos cadenas, una alfa y una beta. Sin embargo, ambas se encuentran unidas o insertadas en la membrana celular, como podemos observar, y cada una de ellas va a tener dos subunidades. En el caso de la alfa, una subunidad alfa 1 y alfa 2, y en el caso de la beta, una subunidad beta 1 y beta 2. Las subunidades alfa 2 y beta 2 suelen ser bastante constantes entre los seres humanos, y las alfa 1 y beta 2 son las que van a corresponder o van a formar el surco de unión al antígeno. En este caso, los extremos se encuentran un poco más abiertos, entonces van a poder unir péptidos de mayor tamaño. Aquí podemos ver las diferencias. En el caso de las moléculas clase 1, el dominio de unión a péptido van a ser alfa 1 y alfa 2, y en el caso de las moléculas de clase 2, estos van a ser alfa 1 y beta 1. Como les había comentado anteriormente, en las moléculas de clase 1, este surco va a estar cerrado en ambos extremos, y el tamaño que van a tener en promedio los péptidos que se unen a este surco va a ser de 8 a 10 aminoácidos. Y en el caso de las moléculas clase 2, va a estar un poco más abierto, entonces podemos ver que va a unir en promedio péptidos de 13 a 18 aminoácidos. También es importante destacar que en el caso de las moléculas clase 1, los residuos van a estar unidos en ambos extremos del péptido. Entonces esto va a generar como una especie de surco que va a ascender, o sea, va a quedar como, bueno, no en el aire, pero ustedes entienden, va a estar unido por ambos extremos, entonces el medio va a quedar como separado, formando un arco, y que se separa de la molécula de MHC. Y en el caso de los péptidos que se unen a las moléculas de clase 2, esta estructura va a estar extendida, pero va a estar como recta. O sea, va a estar sostenida a una elevación constante por arriba del surco del MHC. No me acuerdo si aquí, no, aquí no se ve. Vamos a ver si más adelante hay otra, no se vea eso mejor. Pero bueno, es importante que se aprendan estas diferencias entre las moléculas. En el caso de las moléculas de clase 1, estas van a estar expresadas en todas las células nucleadas del organismo, en mayor o menor proporción, como podemos ver en la tabla de al lado. Y es importante destacar
que aunque se presenten casi todas las células del organismo, no se va a presentar en los eritrocitos, ya que estos son células no nucleares. Esto es importante porque cuando vean inmunidad contra parásitos, los parásitos que se alojan en los eritrocitos, normalmente usan esto como un escape, como una especie de escape antigénico, ya que al no poderse unir a la molécula de MHC, porque estas células no poseen, no son reconocidos fácilmente por la respuesta inmunológica. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la molécula de MHC clase 1? Va a ser la presentación de antígenos endógenos, que esto lo van a entender mejor. Bueno, me imagino que ya estudiaron, pero si no, lo van a entender mejor con la prepa de Yeriel, la vía de procesamiento de estos antígenos. Pero se van a unir a la molécula de MHC clase 1 y esta va a ser presentada a los linfocitos T CD8 positivos o linfocitos T citotóxicos. Entonces es importante que sepan, lo primero, la estructura de cada una de estas moléculas. Segundo, en qué células se van a expresar y a qué células se van a presentar. También interactúa con las células NK para prevenir la lisis de células normales. Creo que no han visto ese tema, pero las células NK tienen unos receptores que corresponden a KIR y CAR, que es como un receptor inhibidor y un receptor activador. Entonces, lo que va a inhibir que estas células NK destruyan una célula propia del organismo, o sea, exacto, una célula propia del organismo va a ser que esta otra célula exprese la molécula de MHC clase 1. Esto va a inhibir que la célula NK tenga una respuesta contra esa célula, que también es un mecanismo que aplican los virus, que es que disminuyen la expresión de MHC clase 1 para que la célula pueda ser destruida por las células NK. Entonces ahí tienen la tabla de donde se expresa, pero bueno, ya saben, expresaban todas las células nucleares del organismo. Luego tenemos la molécula de MHC clase 2, que va a estar expresada únicamente en las células presentadoras de antígenos, y estas van a presentar antígenos exógenos a los linfocitos T CD4 positivos o T-helpers. Entonces al lado tenemos que las células presentadoras de antígeno, como ustedes ya saben, son las células dendríticas, los macrófagos, las células B, y también vamos a tener unas células presentadoras de antígenos que son no profesionales, como por ejemplo los fibroblastos, las células epiteliales del timo, las células epiteliales de la tiroides, las células gliales en el cerebro, las células beta pancreáticas y las células endoteliales vasculares. Entonces, aparte de presentar antígenos exógenos a los linfocitos TCD4 positivos, también van a permitir la activación de inmunidad celular y de anticuerpos contra patógenos. Entonces, algunos fun facts que están en el libro que quizás los ayudan a entender un poco más es que, por ejemplo, algunas células como los macrófagos, que ya hablamos que son células presentadoras de antígenos, son susceptibles a que por la acción de una citoquina entre en un estado de activación y expresen estas moléculas en mayor cantidad, es decir, que se potencia su expresión. Algunas de estas son el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, que van a inducir el aumento de la expresión de las moléculas de clase 2 en los macrófagos. ¿Para qué sucede esto? Para que el macrófago tenga una mayor oportunidad de presentar estos antígenos y que se pueda desencadenar la respuesta inmunológica. En los seres humanos, las células T activadas van a expresar moléculas de MHC clase 2, mientras que los ratones, la expresión del MHC de clase 2 en todas las células T es negativa. Y bueno, eso es una diferencia y un fun fact entre los seres humanos y los ratones. Y bueno, por último, que en el cerebro casi todos los tipos de células son negativos para MHC clase 2, pero la microglía, que es como decir los macrófagos del sistema nervioso central, las células son MHC tipo 2 positivas. Ok, ¿cómo es la organización genética? Entonces ya les había comentado que los genes que codifican para el complejo mayor de histocompatibilidad se van a encontrar en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, tenemos el telómero, que es como el extremo del brazo del cromosoma, y el centrómero, que como su nombre indica, está más hacia el centro. Los genes que van a codificar para la molécula de MHC clase 2 en los seres humanos se van a encontrar más hacia el centrómero,
Y estos corresponden, estos genes, a ADP beta, ADP alfa, este, DO, DM, DR, etcétera. Y luego vamos a tener que en el medio de estos dos se van a encontrar los genes que codifican para la molécula de MHC clase 3, que si bien no está involucrada en la presentación de antígenos, tiene otras funciones dentro del sistema inmunológico, como por ejemplo codificar para las proteínas de choque térmico y otras citoquinas, etcétera. Y luego tenemos los genes que van a codificar para la molécula de MHC clase 1, que son el A, el B, C, E, G y F. Entonces, a ver, ¿cuáles son las propiedades o las características de estos genes que van a ser importantes también que ustedes puedan definir? Lo primero es que son poligénicos, es decir, contienen múltiples genes independientes de clase 1 y de clase 2. Por ejemplo, para las moléculas de MHC clase 1 vamos a tener el gen A, el gen B, el gen C, el gen D, etcétera. Entonces son varios genes. Poligénicos, muchos genes. Tenemos muchos genes que van a codificar para, para la producción de estas moléculas. Y lo segundo es que son polimórficos, es decir, existen múltiples variantes de cada uno de esos genes. Por ejemplo, del gen A, que corresponde a la molécula de MHC clase 1, vamos a tener diversos genes. Vamos a tener un A1, A2, A3, A4, etcétera. Entonces vamos a tener muchas variantes de ese mismo gen y es importante destacar que esto es dentro de una población dada, porque estos estudios se realizan, este, se estudian en poblaciones específicas. Entonces, vamos a tener que existen múltiples variantes de cada gen dentro de una población dada, como habíamos comentado anteriormente. Entonces aquí tenemos nuestros genes que codifican para clase 1, el A, B, C, D, A, B, C, E, G y F. Y para cada uno de ellos vamos a tener variantes, que es lo que nos va a generar ese polimorfismo. Igual para el clase 2 vamos a tener varios genes, el de P, de M, de Q y de R. Y para cada uno de ellos también van a haber distintas variantes. También es importante que ustedes entiendan que estas moléculas de MHC que se producen van a ser capaces de unir diferentes antígenos, no solo un antígeno, sino que ellas van a poder unir diversos antígenos, porque si no, la respuesta inmunológica estaría muy limitada, ya que, como bien vimos, es una herencia, aunque es muy polimórfica y demás, tiene un límite. Entonces, para poder unir diversos antígenos, cada una de estas moléculas de MHC puede unir varios antígenos a su vez. Entonces, por eso también se dice que la unión entre la molécula de MHC y el antígeno es promiscua. Entonces, ¿cuál es la importancia de este sistema genético? Que se va a asociar a la susceptibilidad y resistencia a enfermedades. Y bueno, evidentemente, que nos va a permitir presentar o no estos antígenos a los linfocitos T e iniciar la respuesta inmunológica adaptativa. Entonces, por ejemplo, el HLA-B27, que es un complejo específico, o sea, que codificado por el gen B, la variante 27, por ejemplo, se asocia a la espondilitis anquilosante, a la artritis reactiva. Entonces, las personas o los individuos que tengan que presenten este complejo mayor de histocompatibilidad van a tener una mayor susceptibilidad a desarrollar estas enfermedades autoinmunes. También algo que se me había olvidado mencionar es que, bueno, estos genes de P, de M, de O y de R codifican tanto para la cadena alfa como para la cadena beta del MHC clase 2. Y en el caso de los genes de clase 1, como dijimos, nada más van a codificar para la cadena alfa, ya que la cadena beta 2 microglobulina no está codificada en este cromosoma. Entonces, no me acuerdo si a ustedes esta clase se las dio la doctora Giselle, pero ella nos había comentado más o menos cómo es la nomenclatura, cómo se escribe cuando estamos describiendo estas moléculas, que por ejemplo
primero ponemos HLA, luego, que bueno, HLA es antígeno leucocitario humano, es como se denomina al MHC en los seres humanos, mientras que en los ratones se denomina HC2. Entonces vamos a anotar primero HLA, luego el locus, que es el sitio que ocupa ese gen dentro del cromosoma, y luego el número de alelo y los subtipos. Entonces, bueno, eso es un tema complejo, pero bueno, ahí se los dejo. No creo que se los vayan a preguntar. Y por último, aquí también, si les da chance, revisar las diferencias entre la organización del complejo de mayor distocompatibilidad en los ratones versus en los humanos. Bueno, las referencias, ahí está mi número, mi correo, por si tienen alguna otra duda con respecto a este tema o cualquier otro tema. Pero bueno, es importante que entiendan bien el concepto de poligénico, polimórfico, saber diferenciar las estructuras moleculares entre uno y otro, qué tipo de péptidos unen, a qué células le van a presentar esos antígenos, porque es más que todo lo que se van a enfocar. Y luego, con Geriel, van a ver cómo se procesan estos antígenos para llegar a unirse a estas moléculas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen ninguna pregunta, vamos a seguir con la prepa de Geriel. No sé. Jerry, ¿estás ahí? Doctor Prada, ¿está por ahí? Sí, ya va, que mi micrófono no sé qué le pasó. Ahora Ok. sí. Sí, sí. Si quieres, Te le comparte envío a la ver, presentación porfa. a Oriana, o si no, trataré de presentar por acá. Vamos a ver cómo nos Ya sirve. va, déjame buscar la app que Geriel me mandó su presentación por correo. No, por tu WhatsApp. Bueno, pero yo me la mandé por correo. Ah, ok, ok. Chévere. Una pregunta, ¿quién será Amy Negra en el chat? Amy Negrita, voy a preguntarle quién es. ¿Quién eres? Ajá, esa pregunta es importante. Claro. UCB 16, tampoco sé, y un signo de interrogación, bueno, tampoco. No, no, sí tenemos audiencia hoy. Ah, Dice que es Ángel. no sé quién es. Mira, Yeriel, ya va, que es que. Ah, ya listo. Es que la estaba convirtiendo a PDF porque yo no tengo PowerPoint. Ah, ok, tranqui. Ok, vamos a comenzar. Ya viendo el tema de MHC, su estructura, sus características, ahora vamos a complementar con el procesamiento y presentación de antígenos, que como tal, ambas clases son una sola, pero lo quisimos así para darlo de manera más dinámica. Ok, siguiente, Oriana, por fin. Y la estructura de la prepa fue tomada tal cual del CUBI, porque siento que este tema está más digerible en el CUBI, aunque ustedes pueden utilizar la bibliografía que más les guste. Entonces vamos a hablar sobre las funciones de las células presentadoras de antígenos, cuáles son las vías, básicamente son los puntos que toman en el examen, cuál es la vía citosólica o endocítica,
y para qué tipo de antígenos, ¿no? Antígenos endógenos o exógenos. También hablaremos brevemente sobre la presentación cruzada de antígenos exógenos y presentación de antígenos no peptídicos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok, lo primero que vamos a tener en cuenta es que desde que se estudiaron, pues, desde los inicios de la inmunología, ha habido un dogma que es la de la presentación de antígenos, de que hay células encargadas de presentar antígenos a otras células y estas a captarlas permiten mediar, activarse y mediar las respuestas efectoras. Entonces, experimentos realizados por estos inmunólogos demostraron que la respuesta de anticuerpos secundaria mediada por células B solo podía ser inducida por un antígeno natural, en tanto que una respuesta secundaria mediada por células podría ser inducida por una proteína natural o desnaturalizada. Entonces ya vemos que los linfocitos B, por ejemplo, ellos pueden responder ante un antígeno natural, antígeno por decirlo completo, mientras que los linfocitos T, ellos necesitan que se le presente un fragmento peptídico. No reconocen todo el antígeno, sino que es necesario el procesamiento y la presentación, como veremos más adelante. Siguiente. Es necesario, primero, que el antígeno sea procesado para que las células T los reconozcan. Las células presentadoras de antígenos, que la vamos a encontrar en los libros como APC, deben procesar ese antígeno, ellos lo captan, lo procesan y luego lo exhiben en la membrana para poder activar las células T. Y la otra premisa es que las células presentadoras de antígenos deben internalizarlo, deben procesar ese antígeno, por ejemplo, una proteína, digerirlo en sus fragmentos peptídicos y dichos fragmentos peptídicos son los que son presentados a los linfocitos T específicos, cuyo receptor TCR tiene especificidad única para reconocer dicho antígeno. Entonces, el procesamiento de antígenos es un proceso metabólico importante, en la cual se digieren proteínas para formar péptidos, y estos péptidos son los que se cargan en las moléculas MHC clase 1 y clase 2, como ya vimos con Oriana, ¿ok? Siguiente. Tenemos aquí esta imagen, quiero que la tomen en cuenta porque es muy ilustrativa. Veamos acá primero arriba, en la letra A, dice que si tenemos una célula presentadora de antígeno y le colocamos formol, la fijamos. Fijarla quiere decir que vamos a ralentizar su metabolismo, de manera que la célula APC no pueda metabolizar el péptido, ¿no? Entonces, en la letra A vemos que una vez fijado, luego de una hora le ponemos el antígeno, vemos que no hay activación de la célula T. Quiere decir que la célula presentadora de antígeno no captó, no procesó y no pudo presentarla. No pudo digerir los fragmentos peptídicos para presentarla. En la opción B tenemos que el antígeno primero es presentado a la célula presentadora de antígeno, es captada, y luego esta célula es fijada, ¿ok? Se ralentiza su metabolismo, pero vemos que se activa. ¿Por qué? Porque si hubo el tiempo suficiente para que la célula presentadora de antígeno pudiera metabolizar y degradar los fragmentos peptídicos. Igualmente, en la opción C, tenemos que la célula presentadora de antígenos aún así se fijó, pero inoculamos ahí, incubamos con fragmentos peptídicos ya digeridos de una vez. Vemos que la célula es capaz de tomar esos fragmentos digeridos y activar a los linfocitos T. Con estos experimentos vemos que la célula presentadora de antígeno, por ejemplo la célula dendrítica, necesita fragmentar el antígeno, que en este caso son proteínas, lo que reconocen los linfocitos T, a diferencia de un linfocito B que puede reconocer, por ejemplo, estructuras de tipo carbohidratos, por ejemplo. En cambio, los linfocitos T necesitan que se les presenten, son fragmentos de proteína. De esta manera, tenemos que una vez que se presentan dichos fragmentos cargados en la molécula MHC clase 1 o clase 2, se va a mediar la activación de los linfocitos T. Siguiente. Ok. La mayoría de las células puede presentar antígenos cargadas a moléculas MHC clase 1. Y hay células que expresan tanto MHC clase 1 como MHC clase 2. Le vuelvo a traer el mismo cuadrito que le presentó Oriana. La excepción básicamente son las células, bueno, no se ve allí, son los eritrocitos que no tienen ni MHC clase 1, clase 2. Así que cuando se refieran a moléculas MHC clase 1
o sea, una célula que exprese MHC clase 1, son células blanco para los linfocitos T CD8, ahí como lo ven en la imagen, en la lámina. Mientras que las células que expresen péptidos unidos a moléculas MHC clase 2 los presentan en los linfocitos T CD4, helper. Esas se conocen como células presentadoras de antígenos. De manera que las células que expresen MHC clase 2 son células presentadoras de antígenos. Mientras que las células que expresen MHC clase 1, que son todas las células nucleadas, a excepción de los eritrocitos, son conocidas también como células blanco. ¿Ok? Diversas células pueden funcionar como células presentadoras de antígenos. Ellas deben cumplir dos condiciones. Primero, expresar moléculas MHC clase 2, indispensable, y llevar una señal estimuladora. Más adelante les mostraré qué quiere decir eso. Las tres células principales presentadoras de antígenos son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. ¿Ok? Y ahí, bueno, cuando le pase la presentación, verán mejor los tipos de células presentadoras de antígenos, aunque ya lo vieron en el cuadro de Oriana. Siguiente. Ok, aquí les traigo el cuadro ya resumido para que vean que existen células presentadoras de antígenos como más eficaces que otras. Las células dendríticas también se llaman células presentadoras de antígenos profesionales porque ellas ya constitutivamente ya expresan MHC clase 2 y actividad coestimuladora, es decir, ya no necesitan activarse, ya las tienen. En cambio, los macrófagos sí necesitan activarse, necesitan fagocitar, necesitan ser activados para expresar las moléculas MHC clase 2 y las moléculas coestimuladoras como la B7. Y en los linfocitos B, ellos expresan MHC clase 2 de manera constitutiva, pero necesitan activarse para expresar las moléculas coestimuladoras. ¿Ok? Entonces, como ven, la célula que tiene mejor papel como célula presentadora de antígeno profesional son las células dendríticas. Luego le seguirían los macrófagos, pero estos necesitan activarse. Y las células B son presentadoras de antígenos para cooperar con los linfocitos T mediante señales CD40L, CD40, para mediar la función de producción de anticuerpos. Cada una de estas células va a participar presentando antígenos, pero cumpliendo funciones diferentes, que lo verán más adelante en los temas, por ejemplo, de muerte celular. Siguiente. Ya que esto es referente a las células que expresan MHC clase 1. En teoría, todas o casi todas las células con núcleo expresan MHC clase 1. Entonces, virtualmente cualquier célula del organismo puede funcionar como una célula blanco que puede presentar antígenos endógenos a los linfocitos T. De ahí viene el sustrato de reacciones inmunitarias en las cuales células, linfocitos TCD8, pueden reconocer antígenos propios y destruir. Pero ya es cuando ocurre una disregulación de la respuesta inmunitaria. Pero en condiciones normales, las células nucleadas presentan los péptidos endógenos vía MHC clase 1 como si fuera una especie de cédula de identidad. Básicamente ellos presentan los péptidos propios unidos a las moléculas de MHC clase 1, por ejemplo, a los natural killer, para decirles, hey, soy una célula normal, no me mates. Eso es la función principalmente. Pero cumple un papel importante, por ejemplo, cuando la célula es infectada por virus o un microorganismo intracelular, o son células transformadas, células cancerígenas, o son células en envejecimiento, o son células de halógenos injertos, como en el caso eh, del injerto de la respuesta de rechazo de injertos. Tenemos que en esas condiciones las células son capaces de presentar antígenos propios unidos a moléculas MHC clase 1 para que los linfocitos T citotóxicos, CTL, destruyan y las maten, básicamente. Como esto lo verán más adelante en los temas correspondientes. Esto es como que la introducción para que ya vayan formando este conocimiento. Y ahí les muestro el cuadrito, como ya lo vieron con Oriana, las células presentadoras de antígenos profesionales y las otras células que también median función de presentación de antígenos. Siguiente. Este cuadro es a manera de resumen, también se los dejo, pero es básicamente lo mismo. Las células dendríticas expresan de manera constitutiva tanto
moléculas MHC clase 2 y moléculas coestimuladoras. Los macrófagos, ya saben, necesitan ser activados. Se activan por básicamente interferón gamma o TNF o señales vía receptor TOL. Y los linfocitos B aumentan la expresión de moléculas coestimuladoras y cada uno tiene como una función importante en la presentación antigénica. Las células dendríticas, su función principal es iniciar una respuesta de linfocitos T frente a antígenos proteínicos. En cambio, los macrófagos pueden potenciar esa respuesta y al interactuar con un linfocito T helper, por ejemplo, CD4, el macrófago potencia su propia actividad de fagocitar y destruir microorganismos, microbios, por ejemplo. Y los linfocitos B presentan antígenos en la cooperación mediante CD40 y CD40 ligando con los linfocitos helper de CD4 para producir anticuerpos. Es decir, los dos se unen, el linfocito B y el linfocito T, para la producción de anticuerpos. Entonces, como ven, la función de presentación de antígenos en cada grupo celular, ya sea células dendríticas, macrófago o linfocito B, cumple un rol específico dentro de la respuesta inmunitaria. ¿Ok? Siguiente. Aquí otro resumen. De nuevo, células dendríticas tienen de manera constitutiva, su papel es activar linfocitos T virgen, expansión clonal, diferenciación a linfocitos T efectores. Los macrófagos cooperan con linfocitos T para activar a los propios macrófagos y producir muerte de los microbios fagocitados. Y los linfocitos B, como ven allí, cooperan con un linfocito T efector para producir anticuerpos en una respuesta humoral. De manera que, si ustedes ven, los linfocitos, las células dendríticas median respuestas de la inmunidad innata y es el enlace de la inmunidad innata con la adaptativa. Los macrófagos median inmunidad celular y los linfocitos B median la inmunidad humoral. Siguiente. De nuevo, otro esquema para que los tengan allí. Siguiente. Ok, el sistema inmunitario, ahora sí entrando en materia de lo importante, del tema importante de la prepa, existen dos vías para eliminar antígenos intracelulares y extracelulares. Estas premisas son súper importantes que las entiendan porque básicamente así es que hacen las preguntas de los exámenes. Si tienes un antígeno endógeno, es decir, los que se generan dentro de la célula, se procesan en la vía citosólica y se presentan en moléculas NK. En cambio, si les dicen en la pregunta, los antígenos exógenos son los que vienen de afuera y son generados por endocitosis, se procesan por la vía endocítica y se presentan en moléculas MHC. Disculpa, Ajá. ¿puedes repetir que alguien tiene el micrófono abierto y Ok, escuché repito. lo que... Ajá. Ya repito, ok. Que esto es importante porque es el punto fundamental de cuando vayan a responder, ¿ok? Les dicen, si tienen un antígeno endógeno, ¿qué vía utiliza? Y si tienen un antígeno exógeno, les van a decir qué vía van a utilizar. Entonces, los antígenos endógenos son los que se generan dentro de la célula. Es decir, existen muchas proteínas, ya sean proteínas estructurales, por ejemplo, que se degradan dentro de la misma célula. Y esas proteínas entran en la vía citosólica y se presentan en moléculas MHC clase 1. En cambio, un antígeno exógeno, por ejemplo, un microorganismo, una bacteria, se capta por endocitosis, se procesa por la vía endocítica y se presenta en moléculas MHC clase 2. De todas maneras, vamos a ver esto más adelante. Siguiente. Los péptidos son presentados por esas dos moléculas, MHC clase 1, MHC clase 2. ¿Ok? Las moléculas MHC clase 1 es lo mismo, ¿ok? Para que lo tengan de otra manera. Las moléculas MHC clase 1 interactúan con péptidos derivados de la degradación citosólica de proteínas sintetizadas que están dentro de la célula. Mientras que las moléculas MHC clase 2 los hacen con péptidos que vienen de la degradación endocítica de antígeno exógeno, ¿ok? Es básicamente lo mismo, pero volteado. Para ver si lo entiendes de una manera o de la otra, ¿ok? Pero es lo mismo. Siguiente. Ok, aquí tienen el esquema. La vía citosólica arriba y la vía endocítica abajo. La vía citosólica emplea antígenos endógenos, los cuales son marcados mediante la ubiquitina
en un proceso que requiere ATP y se forma un complejo citoplasmático de proteosoma, ¿ok? El proteosoma, si recuerdan bioquímica, es la proteína que degrada los péptidos, ¿no? La degrada de proteína en péptidos. Y esos péptidos, mediante el transportador TAP, pasan al retículo y se cargan en moléculas MHC clase 1. Y la vía endocítica emplea los antígenos que vienen de afuera, exógenos, ya son engullidos por endocitosis o fagocitosis, se cargan en compartimientos endocíticos y esos péptidos se cargan en moléculas MHC clase 2, ¿ok? Esto es lo fundamental. Si entienden esto bien, ya tienen prácticamente las preguntas respondidas. Siguiente. De nuevo, un esquema para que los tengan. Tenemos que arriba tenemos la vía de presentación citosólica y abajo endocítica, ¿lo ven? Arriba tenemos una proteína citosólica, la cual entra en el proteasoma, degrada y forma esos péptidos que entran por el transportador TAP y se cargan en la molécula MHC clase 1 que está dentro. Y luego se exporta vía aparato de Golgi hacia la membrana, que va a interactuar entonces esa molécula MHC clase 1, el complejo MHC clase 1 péptido unido al TCR del linfocito TCD8, como lo ven allí. Y abajo tienen lo mismo, pero la vía exógena, ¿ok? Entonces entra por endocitosis, se cargan en vesículas endocíticas y se fusionan las vesículas que tienen las proteínas, los péptidos, con la molécula MHC clase 2 y se presenta al linfocito TCD4. Siguiente. Ok, más de lo mismo. Este cuadro se los dejo para que vean las diferencias. Básicamente la molécula MHC clase 1, a quién presenta, la MHC clase 2, a quién presenta, y cuál es el papel importante. Ahí tienen prácticamente todas las diferencias, si les sirve así, y en las siguientes láminas se los puse por pasos también. Ok, siguiente, Oriana. Ok, ya va entrando dentro de las vías, la vía citosólica, ya lo repasamos, utiliza la vía del proteosoma. Muchísimas proteínas pasan por esta vía, pero son pocas las que en verdad se presentan en MHC clase 1. Ahí pasan factores de transcripción, proteínas desnaturalizadas, proteínas mal plegadas, ¿ok? Y este mecanismo, lo importante aquí es saber que pasa por el proteosoma, se forman fragmentos peptídicos y previamente hubo el paso de marcaje por la ubiquitina, ¿ok? Requiere ATP. Pasan por el proteosoma y se generan los fragmentos peptídicos. Siguiente. Ok, aquí se los puse de manera esquemática que les puede servir para responder las preguntas. Pueden comenzar primero hablando sobre la introducción de la vía, si es la vía de antígenos endógenos, la vía citosólica o la vía endocítica. Comienzan hablando qué es la vía y después empiezan a escribir los pasos. Desde qué tipo de antígenos son, utilizando cuál vía de procesamiento y cómo se cargan las moléculas MHC clase 1. ¿Ok? Entonces, esto se los dejo para que los tengan. Siguiente. Ok, esta es la proteína TAP, la cual tiene dos dominios, básicamente, un dominio que mira hacia la luz del RER y un dominio unido a ATP. Ok, TAP 1 y TAP 2. Entonces, como ven ahí en el esquema, la proteína pasa por el proteosoma, se fragmenta en péptidos, y estos péptidos, mediante un proceso que requiere ATP, pasa adentro del retículo endoplasmático rugoso, gracias a esta proteína TAP. Y esta proteína TAP permite cargar el péptido en la molécula de MHC clase 1 y luego esta sale por el Golgi hacia la membrana plasmática de la célula presentadora de antígenos, que en este caso es una célula, todas las células nucleadas, porque estamos hablando de molécula MHC clase 1. Siguiente. Estas son proteínas, son carabinas moleculares, las cuales, aunque son complicadas de aprender, todas ellas participan en este proceso de presentación antigénica. Más o menos siguiendo el esquema, pueden ver que ellas van participando en cada paso del ensamblaje, básicamente, del complejo MHC clase 1 y el proceso de cargar el péptido al MHC clase 1, ¿ok? Entonces, si siguen el esquema poco a poco, verán que es sencillo. Entonces tienen cadena alfa MHC clase 1 con la calnexina luego se desplaza cuando entra en la microglobulina beta 2,
Luego se forma un complejo donde están todas esas proteínas, ERP57, tienes la tapaxina y la calreticulina, que lo que hacen es formar que todo este complejo se estabilice y luego se carga el péptido. Luego todas se desensamblan de nuevo y sale el péptido unido a la molécula MHC clase 1. ¿Ok? La tapacina y el ERP57 participan en el proceso llamado edición de péptido, que no es más que el proceso de cargar el fragmento peptídico, que en este caso serían de 8 o 9 aminoácidos, dentro de el surco de unión en la molécula MHC clase 1 y ahí expresarlo sobre la superficie celular. ¿Ok? Siguiente. Más de lo mismo, aquí lo tienen esquematizado. Les puse esquemas del CUBI y del ABAS para que los tengan. En este caso, en un virus, es un ejemplo clásico en las preguntas. Cuando hablan de un virus, ya saben que el virus ingresa dentro de la célula y ella utiliza la maquinaria molecular propia de la célula para replicarse. Y genera proteínas del virus, las cuales están en el citosol. Y esas proteínas víricas pueden ser marcadas por la ubiquitina, pasan por el sistema del proteosoma y se generan los fragmentos peptídicos y ven cómo se carga por la proteína TAP, está todo el complejo, y se carga en la molécula MHC clase 1 y de esta manera se expresa en la superficie celular. Entonces, si le preguntan un virus, ya saben que es la vía citosólica. Siguiente. Ok, entonces ya tienen, esto es otro resumen. Básicamente, las células presentadoras de antígenos, este es en cuanto a la vía exógena, lo que tienen que presentar viene de afuera. Entonces debe ser internalizado primero por fagocitosis, por endocitosis o por ambas. Los macrófagos y células dendríticas hacen ambos procesos. Mientras que esas células presentadoras de antígenos que no son fagocíticas lo hacen por endocitosis. Por ejemplo, los linfocitos B lo hacen por endocitosis mediada por receptor. Lo importante primero, en el primer paso, es internalizar de afuera hacia adentro, en vesículas. ¿Ok? Veremos más adelante cómo son esas vesículas. Siguiente. De nuevo, aquí les dejo el esquema para que lo revisen. Siguiente. Primero tenemos que deben ser captadas, por ejemplo, esos antígenos, en este caso proteínas extracelulares, en compartimientos vesiculares. ¿Ok? Ahí vemos cómo ingresó el antígeno proteínico dentro de una vesícula endocítica. El detalle es que estas vesículas cada vez se vuelven más ácidas. Son endosomas tempranos, endosomas tardíos y lisosomas, en los cuales el pH va disminuyendo sucesivamente. Pasa de un pH de 6,5 a un pH aproximadamente de 4,5. Dentro de los lisosomas, cuyo pH es aproximadamente 4,5, hay multitud de enzimas, nucleasas, proteasas, endopeptidasas, que van a degradar el fragmento peptídico que fue endocitado el antígeno en fragmentos peptídicos que fue endocitado. Y esos fragmentos peptídicos luego son unidos, se fusionan dos vesículas. Si se dan cuenta, la molécula MHC clase 2 viene del retículo endoplasmático rugoso. Se carga en una vesícula y se va a unir a la vesícula que tiene los fragmentos peptídicos. No sé si me entienden esta parte. Son dos vesículas que se fusionan. Una vesícula que ya viene degradándose por los lisosomas y otra vesícula que viene con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 del RER, de retículo endoplasmático rugoso, y se fusionan ambas, como lo ven allí. La molécula MHC clase 2 tiene una cadena invariante, la cual pasa a la vesícula y se degrada, y queda lo que se llama el clip. Y ese clip, mediante la HLA-DM, una de esas tantas que les mencionó Oriana, esta HLA-DM es importante porque permite intercambiar el clip, cambiar el clip, quitar el clip y meter el fragmento peptídico. Y una vez que ya está cargado, se expresa en la molécula MHC clase 2. ¿Ok? Es un poquito más complicado, pero si siguen los pasos, van a llegar a lo que quieren, pues, en la pregunta. ¿Ok? Entonces ahí tienen cómo es este proceso de cambia el clip mediante la molécula HLA-DM, la cual es regulada negativamente por la HLA-DO. ¿Ok? Ahí lo tienen. Siguiente.
Siguiente. Ya le di a la siguiente, no sé si otra. Sí, es que son dos parecidas. Ah, Aquí ok. se ve mejor el proceso como más ampliado. Vemos la molécula MHC clase 2 que fue sintetizada en el RER. Allí se unió a la cadena invariante, ¿ok? Que lo tienen ahí marcada como LI. Luego, cuando la molécula MHC clase 2 se transporta a la vesícula, entra dentro de la vesícula más grande, que está allí, donde están los péptidos. Y allí va a estar la molécula HLA-DM, que es la que va a intercambiar el clip por el fragmento peptídico, que vino de las otras vías de degradación de los endosomas tardíos, tempranos, tardíos y luego lisosoma, ¿ok? Y ahí es donde se intercambia el clip por el péptido. Y luego esto se trasloca a la membrana celular de la superficie de la célula presentadora de antígeno, puede ser una célula dendrítica o macrófago o un linfocito B, y esto va a interactuar con los linfocitos T CD4. Ok, siguiente. Bueno, una de nuestras preguntas, si mal recuerdo, fue esta, que es presentación cruzada de antígenos exógenos. Se dice que existe como una vía alternativa en la cual los antígenos exógenos se pueden presentar en moléculas MHC clase 1, aunque esto no está del todo dilucidado. Se sugieren dos posibles mecanismos. Uno, que haya un intercambio dentro del comportamiento endosómico de péptidos exógenos por otros ya cargados en moléculas MHC clase 1. Y la otra es que los péptidos exógenos, perdón, tengan acceso al retículo endoplasmático rugoso. Y había otro tercer mecanismo, es que cuando los antígenos exógenos ingresaban dentro de las vesículas, se escapaban al citosol. Y del citosol entraban al proteasoma y de esta manera llegaban a la molécula MHC clase 1. Si ven ahí en la imagen, básicamente el proceso es que el antígeno exógeno, que viene de afuera, es internalizado y tiene una vía como que cruzada, aunque no está dislucidado el mecanismo porque tiene un signo de interrogación, entra, accede al retículo endoplasmático rugoso y es cargado en moléculas MHC clase 1. La función de esto es muy importante porque permite, por ejemplo, a una célula dendrítica ser capaz de presentar fragmentos peptídicos, ya sea por la vía MHC clase 1 y clase 2, y potenciar la respuesta inmunitaria, porque puedes activar tanto el linfocito TCD4 como linfocitos TCD8 mediante esta presentación cruzada. Siguiente. Esto es lo que más o menos ocurre. Un antígeno, por ejemplo, vírico, a la izquierda vemos cómo es presentado en una molécula MHC clase 2. Y a la derecha vemos cómo el mismo proceso lo presenta a la molécula MHC clase 1. Es decir, que este es un mecanismo que permite presentar tanto a la molécula MHC clase 1 clase 2 un mismo fragmento peptídico, un mismo antígeno, que pudiera venir por la vía exógena y en vez de solo expresarse en moléculas MHC clase 2, puede ser expresado en moléculas MHC clase 1 vía presentación cruzada de antígenos exógenos. ¿Ok? Siguiente. Y ya para terminar, existen moléculas que no son péptidos. Hemos venido hablando todo este tiempo de péptidos, que los linfocitos T, CD4 y CD8 reconocen péptidos. Sin embargo, existen moléculas, por ejemplo, como la CD1, que es la más característica, ellas presentan glicoproteínas o componentes lipídicos. Los dos ejemplos son para Mycobacterium tuberculosis y para Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae tenemos los glicolípidos como el lipoarabinomanano. Y en el caso de Mycobacterium tuberculosis tenemos los componentes lipídicos como ácido micólico. Lo importante acá es que las células presentadoras de antígenos expresan estas moléculas como especiales, CD1, que pueden cargar estos, em, estos, estas glicoproteínas, pero son reconocidas por células especiales también. En este caso son las NKT. Es un subgrupo de células NK que pueden mediar las respuestas contra estos microorganismos, ¿ok? Cuyo receptor es un gamma delta. Sabemos que los TCR más que todo son alfa beta. Esta es la minoría de los receptores gamma delta que pueden reconocer
estas glicoproteínas, ¿ok? Ahí tienen la estructura, tienen un CD1, tienen la perla como verde, tienen ahí la glicoproteína y tienen el receptor TCR con dominios gamma delta, ¿ok? Siguiente. Y bueno, aquí ya resumiendo las tres vías, tienes la presentación proteica de antígenos citosólicos, MHC clase 1 a CD8. La endocítica, que vienen siendo los exógenos, MHC clase 2, TC4. Y la vía tercera especial de lipídica o glicolípidos, que también es endocítica, pero los presentas por moléculas moléculas CD1. A los linfocitos NKT, que presentan TCR gamma delta. Y ahí lo tienen en la imagen. Siguiente. Ok, ya con esto abarcamos todo lo que tienen que saber para el quiz. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, cualquier cosa estamos al pendiente y bueno, aprovechen estos temas porque en verdad, aparte de que son sencillos, son bonitos y ayudan a explicar mucho de los temas que verán más adelante, ¿ok? Así que sáquenle mayor provecho. René estará por allí para que pause la grabación. René, Listo. Todo listo, René. gracias.